¿Cuál es el tema que vamos a tratar, con el que iniciamos hoy? Intentaremos que sea de 15 minutos, pero sabemos que los 15 minutos se estiran, porque en Dominicana decimos que ¿cómo son los minutos? ¿En pesos o en euros? Son en pesos, dirán mucho más, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Pues como hablamos, yo sí que ser algo cortito. La intención es no quitarle nada de tiempo a los panelistas, ni a Vicente ni a Sebastián, y a los que vienen después. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer es, obviamente no puedo responder a la pregunta de Alejandro de ayer, porque él preguntaba la opinión del doctor García y yo no conozco la opinión del doctor García. Lo que voy a intentar es dar un poco de información sobre qué son estos métodos y qué es lo que sabemos y cuál es la situación actual. Entonces, en primer lugar, lo que quiero es agradecer pues, a Carlos por invitarme a hablar aquí. Siempre gusta que te pregunten tu opinión o que te pregunten que hagas algo sobre lo que sabes. Y también a Carlos Benítez, que como hemos dicho está conectado porque él y yo hemos trabajado mucho en este tema y muchas de las diapositivas o son suyas o están creadas a partir de diapositivas suyas, y la verdad que con tan poco tiempo para preparar esto, sin que él las hubiera cedido, no habría sido posible. Entonces, para empezar, antes de decir nada, quiero aclarar un punto, y es la semántica. A mí no me gustan mucho los debates semánticos, pero a veces es importante, y es qué es la rehabilitación auditiva o rehabilitación aural. Yo desconozco cuál es la situación o cómo se utiliza este término en países de habla hispana. Conozco la situación en España y conozco la situación en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú dices Rehabilitation Therapy o Oral Rehabilitation, que es rehabilitación auditiva oral, por definición, y esto está en la web de la Academia de la Asociación Americana del Habla y el Lenguaje, de la ASHA, son todas las acciones que van dirigidas a mejorar la comunicación o tratar los problemas de comunicación de los pacientes, pérdida auditiva dentro de ellos, ¿no? Y, por supuesto, dentro de todas estas acciones se encuentran pues lo que puede ser como adaptar audífonos, adaptar implantes cocleares, realizar pruebas audiológicas. Es decir, la rehabilitación auditiva es lo que hacemos todos los profesionales que nos dedicamos a la pérdida de audición. Entonces, como he dicho, no sé lo que ocurre en otros países de habla hispana, pero sí es verdad que en España es muy común que cuando alguien habla de rehabilitación auditiva o entrenamiento auditivo, sobre todo entrenamiento, pero también rehabilitación, se suele asociar a determinados métodos que en inglés se conocen como métodos de integración auditiva. Tiene otro nombre y las siglas son AIT en inglés, y si ustedes quieren encontrar información sobre estos métodos en inglés, o si ustedes ponen AIT o ponen Auditory Integration Training, van a encontrar muchísima información en internet, muchísimos artículos sobre todos estos temas. Y yo en concreto voy a mencionar 3 de estos métodos, pero no porque realmente son los más famosos. El Tomatis y el Verar son los más conocidos. Hay otros, y en España hay otro también muy conocido, que es el método Sena. Realmente cada uno luego son métodos que son propietarios, tienen copyright, y cada uno establece un nombre concreto para ellos, pero realmente todos ellos son ramas del mismo árbol. Estos métodos nacen con el Tomatis hace ya muchos años, y discípulo del creador del método Tomatis es el doctor Guy Bérard, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, y quiero destacar antes de seguir adelante, que estos métodos nacen como un método, una terapia para tratar los problemas del autismo. En ningún momento en los orígenes de estos métodos se habla de problemas de audición, problemas de entendimiento, ni mucho menos, por supuesto, audífonos, y porque además esto estamos hablando de los años poco después de la primera mitad del siglo XX. Obviamente los audífonos no se conocían, no sé cómo se conocen hoy, ¿no? Entonces estos métodos se desarrollan para tratar problemas de autismo y problemas de comportamiento, y se hace muy popular a través del doctor Guy Bérard con su libro Hearing Equals Behavior, que está disponible en español y que se titula, pues eso, Audición igual a comportamiento. Yo me he leído este libro, es decir, me he querido documentar sobre lo que estoy hablando, y quiero destacar un punto muy importante de este libro. Este libro, que es el que ha popularizado tanto estos métodos, no incluye ningún tipo de cita a estudios previos, a estudios propios, y es un libro puramente teórico. Es decir, en él el doctor Guy Bérard argumenta sus teorías y sus fundamentos, en lo que él basa su método, pero él no aporta ningún tipo de
razonamiento o sobre todo no aporta ningún tipo de prueba. Es decir, podríamos decir que primero vino este libro y después vinieron los estudios que pudiera haber respecto a este método. Es muy importante saber esto, que este libro no presenta ningún tipo de prueba de que este método funcione. Estas son afirmaciones del Dr. Guy Bérard, no son afirmaciones que yo haya sobresimplificado aquí para hacerlo más cómodo, más rápido de leer. Estos son cosas que el Dr. Guy Bérard sostiene, y es que la teoría detrás del método es que los problemas de comportamiento pueden estar ocasionados por distorsiones auditivas o un cerebro desorganizado, que es beneficioso para en estos problemas ejercitar los músculos del oído, y que es beneficioso realizar estimulación de unas células ciliadas que teóricamente son defectuosas o están dormidas. Repito, estos son los planteamientos del Dr. Guy Bérard. Y en este libro, en el suyo, podemos encontrar que él sostiene argumentos como que un audiograma como este escondería problemas o implicaría problemas de comportamiento, aprendizaje, incluso problemas emocionales. Él sostiene que los picos y valles, como él los llama, de más o menos, incluso solamente más o menos 5 decibelios dentro de un audiograma, son evidencia de un problema que el paciente tiene, incluso aunque el paciente no sea consciente de él. Cualquiera de los audiólogos que están hoy aquí o cualquier profesional que trabaje un poco, se conecte un poco de conocimiento de psicoacústica, sabe que los picos y valles, que no se llaman así, de más o menos 5 decibelios en el audiograma, no son representativos de ninguna patología por sí solos, y mucho menos explicarían problemas de comportamiento, de aprendizaje emocionales. Y repito, no se aporta ni una sola evidencia en el libro de que esto sea así. Entonces, ¿cuáles son de todas formas, esto es el método Bérard, pero repito, ¿cuáles son las características comunes de estos métodos? Porque todos tienen características, hay unas características que son comunes a la mayoría de ellos. Todos utilizan algún tipo de equipo propio, ya sea un equipamiento de hardware o un software por el cual hay que pagar, porque ellos son propietarios de él. Y todos suelen basarse en una serie de sesiones de escucha, en que el paciente tiene que escuchar un tipo de sonido que está filtrado de alguna manera, la cual muchas veces, la mayoría, no se revela de qué manera, con lo cual implica que es difícil replicar los estudios que supuestamente demuestran beneficios de estos métodos. Y además, una característica muy común de estos métodos es que no solo se aplican a algo, es decir, estos métodos nacen como algo beneficioso para niños con autismo. Sin embargo, muy rápidamente con el tiempo los supuestos beneficios de estos métodos se ramifican. Hoy en día solo hace falta entrar en los sitios web de estos métodos para ver que ellos sostienen y defienden que este tipo de terapias mejoran cosas como no solamente el autismo, sino el comportamiento, la atención, el aprendizaje, el control de las emociones, incluso se recomienda para personas con Alzheimer. Pero sobre todo la característica común es que todos ellos carecen de una evidencia sólida que demuestren sus beneficios. Entonces, ¿cuál es la evidencia científica que tenemos sobre estos métodos? ¿Cuáles son las pruebas, los argumentos demostrados que nos pueden decir, oye, esto funciona? La realidad es que no las hay, porque todos podemos encontrar muchos artículos, estudios o estudios entre comillas, porque algunos no pueden ser catalogados de estudios científicos. Hay muchísimos, pero todos ellos son muy fácilmente criticables. En primer lugar, es muy común que no existe un grupo control, es decir, no existe un grupo al cual no se le aplica el método y se puede demostrar que ese grupo no ha mejorado frente al otro. La mayoría se centran en la población limitada. Se suele estudiar nada más que el motivo original o la razón de ser original de estos métodos, que es el autismo. Hay muy pocos estudios generalmente de los otros múltiples beneficios que se le presuponen a estos métodos. Las muestras suelen ser muy reducidas, es muy fácil encontrar estudios de 1 o 2 participantes, lo cual implica que es muy difícil asumir que esa realidad se pueda extender al resto de la población. Y además podemos encontrar múltiples conflictos de interés. En muchas ocasiones vemos que los propios participantes de la investigación pagaron por el servicio mientras participaban en la investigación, lo cual es una anomalía en el mundo científico.
Muchas veces los propios personas que realizan los estudios tienen intereses económicos y podemos verlo incluso en los libros publicados. Este libro se publicó, me parece que es en 1991, y es el que popularizó enormemente el método Verar en Estados Unidos. Y vemos que el que hizo el prólogo de este libro es el mismo que hizo el prólogo del libro Audición igual al comportamiento del doctor Verar. Entonces, obviamente aquí hay conflictos de interés que no hacen que estos estudios sean criticables. Carecemos, es muy difícil encontrar estudios sin doble ciego, es decir, que ni los participantes ni los investigadores sepan quién está recibiendo el tratamiento y quién no. Entonces, todas estas críticas a estos estudios hacen que hayamos llegado a una situación en la que, por ejemplo, la Academia Americana de Audiología, en 1993, y cito textualmente, está en inglés, pero lo puedo decir en español, dijo que no había estudios publicados que utilizaran poblaciones controladas y utilizaran métodos científicos que demostraran que los métodos de entrenamiento de la integración auditiva proporcionaran ningún tipo de mejora en los pacientes, ¿no? No solo eso, la Academia Americana de Pediatría en 1998, 2006 y 2010 sostiene que no hay estudios de calidad que justifiquen el uso de estos métodos en la clínica. Y la Academia Americana de la Audición y el Lenguaje, en 2002, ellos organizaron un grupo de trabajo y ellos desde entonces sostienen que el entrenamiento de integración auditiva no cumple con los estándares de eficacia que justifican su práctica por audiólogos y logopedas. Es decir, no recomiendan que se utilice y en el caso de que se utilice, indican que los profesionales deben claramente informar a los pacientes de que estos métodos se consideran puramente experimentales y que su eficacia no está demostrada. Yo aquí hago una anotación personal, es que obviamente si algo es experimental, en muchas ocasiones no se debería cobrar por esos servicios porque no está garantizado, que su eficacia no está garantizada. No obstante, cualquiera de estas tres entidades animan a los profesionales y a los investigadores a que sigan realizando investigaciones en este sentido y que traten de encontrar los beneficios, pero únicamente desde un punto de vista científico y experimental, no como algo para utilizar en la práctica clínica común con los pacientes. Quiero aportar un último estudio que salió en la web de Cochrane, no sé pronunciarlo bien, pero bueno, esta es una entidad sin ánimo de lucro, no gubernamental, que tiene acceso a millones de artículos y en este artículo que se publicó en el año 2011 se trató de hacer una revisión sobre la efectividad que tienen estos métodos en poblaciones con autismo y ellos solo encontraron 6 estudios con un diseño adecuado y de esos 6 estudios solamente uno era del método Tomatis, los otros 5 no especifican métodos o eran otros métodos. Y la conclusión es que no hay evidencia de que los métodos de entrenamiento de la integración auditiva u otras terapias de sonido sean métodos efectivos para los trastornos del autismo. Y por tanto, realmente sí, esto se puede probablemente extrapolar a los otros múltiples beneficios que se les achacan o se les presuponen a estos métodos. Si ustedes utilizan estos métodos o van incluso a la web de estos métodos, van a encontrar en ocasiones un supuesto listado de muchos estudios que prueban los beneficios. Pero realmente yo les invito a entrar en estos estudios y leerlos con un análisis muy crítico y sobre todo teniendo en cuenta las críticas que se hacen a estos métodos porque van a ver rápidamente las debilidades que tienen estos estudios. Sin embargo, ¿por qué son tan populares estas técnicas, no? Pues a pesar de todo esto, estas técnicas la verdad es que tienen una popularidad bastante importante. En general su efectividad está basada en casos particulares y por supuesto todos los que nos dedicamos a la audiología nos mueve el ayudar a nuestros pacientes y que mejoran. Y nos frustra muchísimo ver cuando un paciente no mejora o cuando un paciente no conseguimos que alcance unos resultados buenos. Todos queremos ayudar. Entonces, sí es verdad que estos métodos se mueven, a la hora de justificarse, tienen un componente emocional bastante fuerte. Yo cuando hablo con compañeros y amigos de profesión
que ellos utilizan estos métodos, realmente cuando yo les digo que a lo mejor que no hay evidencia de que funcionen, ellos me suelen dar estas justificaciones. Me suelen decir, bueno, es que a un paciente mío o a mis pacientes les funciona. Esto no es válido de cara a justificar la eficacia de un método porque podemos encontrarnos con el efecto Hawthorne, ¿de acuerdo? Efecto de experimentador, efecto de expectativa procedida autocumpliva, terapias simultáneas o el efecto placebo. El efecto Hawthorne describe un fenómeno probado en psicología, que es que un sujeto se comporta de forma diferente cuando sabe que está siendo observado o que se está experimentando sobre él. El efecto de experimentador es que si nosotros estamos sesgados y convencidos de que algo funciona, es más probable que nuestra valoración de los resultados sea más positiva de lo que realmente es. O la expectativa, si el efecto de la expectativa, si a un paciente le decimos te voy a hacer este test y después de este método vas a ir mejor en este test, es más probable que el paciente se crea que realmente ha mejorado, sobre todo si él ha tenido que pagar por los servicios. Las terapias simultáneas es un punto fundamental. Ninguno de estos métodos recomienda que el paciente abandone otro tipo de terapias, con lo cual es muy difícil separar aquí el grano de la paja y decidir si realmente es el método el que está proporcionando el beneficio o son otros métodos, las otras terapias sí probadas las que lo proporcionan. Y por último, por supuesto, el efecto placebo. Sabemos que el efecto placebo tiene un efecto importantísimo en la percepción de los pacientes sobre un tratamiento, ya lo reciban o no, o tengan una dolencia o incluso no la tengan. Otra de las justificaciones que yo encuentro es que me dicen, bueno, es que no se ha demostrado que no funcione. Y esto es esto clama de lo que se conoce como el argumento ad ignoratiam o el argumento de la falacia científica. Es decir, la ciencia no funciona así. Nosotros no probamos que las cosas no funcionen, sino que probamos cuándo las cosas funcionan. Entonces, esto no sería un argumento sólido para defender las terapias. Y por último, también muchos amigos me han dicho, bueno, es que no podemos esperar a que la evidencia científica exista, porque las familias no lo necesitan, de nuevo un componente emocional. O por último, aun en el caso de que nos sirva, pues tampoco hace daño. Y estos dos últimos puntos, aunque yo entiendo por qué me lo dicen mis amigos, son muy cuestionables desde el punto de vista ético. No podemos esperar a la evidencia científica si los pacientes están cobrando por ello y finalmente la evidencia científica dice que esto no funciona, pues desde el punto de vista moral podríamos debatirlo si es cuestionable o no. Y por último, en el caso de que no sirva tampoco hace daño, esto es muy cuestionable. Aquí cuando tenemos que hacer un estudio científico y tenemos que justificarlo y obtener una aprobación, no solamente tenemos que demostrar que un paciente, o sea, cuando hablamos de los riesgos que el paciente o el participante va a tener en el estudio, hablamos de riesgos de efectos secundarios, de posibilidad de que tengan algún tipo de daño físico, pero también tenemos que hablar de otros riesgos, incluso aquellos que, tan sencillos como pudiera ser el aburrimiento. Es decir, el aburrimiento se considera un riesgo. Por tanto, otras cosas como dar unas esperanzas unas expectativas que no son reales o llevar al paciente hacer al paciente realizar una serie de terapias que luego no tengan un beneficio y que tal vez el paciente podría invertir esos esfuerzos en otras cosas, pues por tanto no se puede decir que tan ligeramente que estas terapias no hagan daño, o hacen un daño físico, pero podrían tener unas consecuencias de otro tipo. Entonces, en conclusión, no existe evidencia a día de hoy de que una evidencia sólida de que estos métodos tengan un beneficio en pacientes con autismo. Podríamos extrapolar, obviamente no existe evidencias claras de su beneficio en otros trastornos, que son muchos, y sobre todo importantes sociedades audiológicas de que se aconsejan su uso clínico. Entonces, esto es lo que sabemos hoy en día de estos métodos. Y yo desde aquí, pues, igual que estas sociedades, animo a que se investigue más y que se hagan más estudios, pero a día de hoy en la práctica no está recomendado por muchas personas. Y nada, pues muchas gracias. Ahora creo que hay un momento para preguntas. Hola Javier, hola a todos los que se han ido incorporando a lo largo de este rato. Muchísimas gracias, Javier. Somos afortunados porque ha sido en pesos y no en euros la duración de la charla. Y llamarle charla sería minimizarlo porque verdaderamente brillante y documentado. Y creo que como el momento de preguntas lo tenemos abierto, y me encantaría también si Alejandro Jiménez desde Sevilla, si él desea intervenir, no tengo problema también en abrir el micrófono. Creo que tiene también experiencia práctica
sobre el tema, pues en lo que el doctor Curcio, Vicente Curcio, también nos lo permite, pues por favor, Joana, ¿tenemos preguntas? Carlos dice, felicitaciones, no lo podías decir más claro, te faltó un daño, el económico, ya que el método tiene un costo alto. Correcto, como he dicho, incluso en los estudios que se utilizan para justificar, hay estudios publicados en revistas del sector que indican que para justificar estos métodos, incluso en estos estudios, hay muchos en los que los pacientes tienen que pagar por los servicios. Quisiera también preguntarle a Javier, o comentarle que efectivamente estoy totalmente... ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Sí. Ya yo tenía el volumen bajo. Vale. A mí sí me pueden activar la cámara, por favor, que me la tienen desactivada. El micrófono ya lo he activado yo. Está Javier. Sí, te escucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también hay otra cosa interesante, y a mí me dijo una vez un catedrático, dice, no te creas nunca lo que dicen los libros, compruébalo. Y es cierto que muchas veces cosas que están aprobadas científicamente no van. Es decir, después tú las compruebas y dices tú, esto no va. Y sin embargo está aprobado científicamente. Por lo tanto, cuando estas prácticas que se hacen y que no están testadas científicamente, no quiere decir que sean verdad, pero yo creo que sí, que alguien la debería de poner, o utilizarlas y comprobar si efectivamente les va o no les va. Efectivamente, Sebastián, totalmente de acuerdo. Y de hecho eso es una de las dificultades que no le he mencionado, pero una de las dificultades que nos encontramos con estos métodos, que muchas veces es muy difícil para uno como profesional o para un equipo de investigador, es muy difícil replicar las investigaciones que claman que estos métodos tienen beneficios. Pues porque no hay acceso a los equipos que ellos utilizan o porque no informan de cómo es ese supuesto sonido que utilizan para las terapias. Entonces es muy difícil buscar, recopilar los datos que han utilizado para defender los beneficios y replicarlos, que es un aspecto fundamental de cualquier cosa que se demuestre. Si yo clamo que algo funciona, un tercero debe ser capaz de poder replicar y obtener los mismos resultados que yo he obtenido. Y esto es muy difícil con estos. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Joana. Preguntan en qué consiste el método. Dicen, Rosa Elena Martínez dice, ¿pero en qué consiste este método? Bien, pues no he entrado en qué consiste el método, en los métodos, porque realmente, como he dicho, hay muchos. Yo lo que he mencionado son las características comunes. En general, todos tienen una serie de supuestos beneficios y lo que se le hace es cada método hace una serie de pruebas de pre-evaluación para ver si el paciente se puede beneficiar del método y hacen una serie de test, de control para ver en qué estado está el paciente y después la característica común a muchos de ellos es que el paciente escucha sonido filtrado, ya puede ser música o cualquier otro tipo de sonido, en sesiones que varían en el tiempo durante 5, 10, X sesiones, las que marca el método, y tras esas sesiones se repiten esas pruebas que se hicieron al principio y supuestamente se ve un beneficio. El paciente pues, ha mejorado sus problemas de comportamiento, sus problemas de audición, su rango dinámico auditivo, su inteligibilidad verbal, etcétera, ¿no? Básicamente estos métodos, la característica común suele ser que el paciente escucha una serie de sonidos, ya sea, ya digo, música o tiene que hacer unos ejercicios mientras tiene un sonido enmascarante de fondo y supuestamente el beneficio, la bondad del método está en el diseño de ese sonido que es el que estimula el cerebro y el que estimula el oído. Vale, pues creo que no hay más preguntas, solamente por el chat que dicen que excepcional, Javier, que muchas gracias por la información, que muy interesante, que lo van a incorporar en sus centros. Alguien por aquí dice que pidió información para incorporarlo en su centro y no lo convenció, que no le daba fiabilidad suficiente por el costo que tiene, pero que está de acuerdo con tus palabras sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. De verdad, brillante. Siempre cuando se habla sobre algún tema específico, hay personas que están absolutamente de acuerdo, otras aceptablemente de acuerdo,
otras no tienen opinión, otras no están de acuerdo, otras están en total desacuerdo, ¿sí? Así se manejan normalmente las encuestas o las opiniones. Tú has aportado, y entiendo que también con Carlos, ¿verdad?, algunas de las no opiniones, sino evidencias con las que estabais manejando. Me están escribiendo por privado, tengo que decirlo también que hay algunos estudios en la Universidad Politécnica de Valencia, con elementos propios de la universidad, con estudios auditivos previos, que hay grupos de control que solo escucharon música y otros sin estimulación ósea, pero se está evaluando, Quizá por una cuestión personal, de haber nacido en una familia de padrino foniatra, de abuela fonaudióloga, de padres educadores y profesores de sordos, ¿no? Y de haber pasado una parte muy importante de mi infancia y mi adolescencia compartiendo con niños sordos, en donde se utilizaban muchas metodologías, y recuerdo en mi infancia haber escuchado ya el nombre de Tomatis, hablo de infancia y tengo 57 años, ¿sí? Recuerdo haber escuchado una metodología Bergoncini, la metodología verbotonal. Estamos hablando de cosas que no son exactamente lo mismo, pero han habido épocas de experimentación a lo largo de la historia, ¿verdad? Mi padre era presidente de la asociación verbotonal, por ejemplo, y era íntimo amigo de Petar Guberina. Entonces eran otras metodologías, otra de Bergoncini, otra de Messier Juff en Francia, y Tomatis era una de las que estaba, que por supuesto en muchos temas de experimentación, y tiene muchos seguidores en el mundo, ¿sí? Yo soy de los que piensan también que a veces la fe mueve montañas, ¿sí? Y tú has hablado del efecto placebo, pero también de unos elementos claramente científicos y que se basan en la evidencia. Por eso te agradezco enormemente tu presentación. Estoy seguro que habrá sido de utilidad para muchos de los que están. Quien no conozca las metodologías tiene donde documentarse, ¿sí? Quien quiera probar tiene donde probar, y perfectamente sería maravilloso un fórum sobre metodologías de rehabilitación. Lo tengo clarísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso las logopedas podrían hablar, las terapeutas de habla de lenguaje podrían hablar, las fonoaudiólogas podrían hablar y los audiólogos escucharíamos, ¿sí? Y digo escucharíamos porque quizá no entraríamos tanto en temas de nuestras evidencias específicas en base a los estudios que nos llegan a la mano, sino que quizá, en este caso, podrían presentar pruebas fehacientes o vivas sobre casos que después habría que estudiar si ha sido exactamente por la metodología o por otros elementos añadidos. ¿De acuerdo? ¿Quieres aportar algo más, Javier? No, nada, solo de nuevo gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar. Gracias a ti. Está con nosotros también, perdona Joana, está con nosotros también la doctora Diplan. Buenos días, Joana Diplan, otóloga, ya estuvo con nosotros también ayer. Y está también con nosotros Elena Guerra, que mañana sábado tiene también que darnos una interesante charla sobre cómo reformular la audiología desde el punto de vista de el que no es audiólogo, sino gestor o que colabora con muchos de los gestores. ¿Querías comentar algo, Joana, antes de continuar? Sí, 3 cositas. Una, que si es posible nos des fuentes bibliográficas, Javier, para las personas que están pidiendo, dónde pueden acudir para ampliar su información, saber más sobre los beneficios y demás. Y lo otro es que Alejandro Jiménez nos dice, aplico los 3 métodos y no estoy de acuerdo con lo que se ha hablado de Tomatis. Tiene fundamentos donde se le da mucha importancia al funcionamiento de oído medio, pero habría mucho que debatir. Está claro que no es un milagro su aplicación, pero si se hace metódicamente y se aplica a personas adecuadamente puede ofrecer beneficios. El problema es que estamos pocos audiólogos en el tema. Sí, hay una fuente de información muy buena. Si uno busca Auditory Integration Training y pone las siglas de la ASHA, de la Asociación Americana del Habla y el Lenguaje, aparece en la segunda entrada en Google, me parece que es un póster que ya tiene algunos años, un póster donde se compararon estudios que encontraron resultados y otros estudios que no encontraron resultados positivos en estos métodos. La mayoría es cierto que se centra en el velar, porque es el más común en Estados Unidos, y además hay crítica para ambos estudios, tanto los que encontraron como los que no encontraron resultados. Y respecto al Tomatis, uno solamente tiene que entrar en la web del Tomatis y uno tiene una sección
donde ellos muestran su investigación y ahí cada uno puede entrar y leer las investigaciones y sacar sus propias conclusiones. Hay muchísimo. Lo que yo invito a la gente a las personas es que cuando entren en esa sección que no se queden solamente en el resumen que ellos ponen, sino que busquen el artículo, porque en ocasiones podemos encontrar que no son artículos publicados, sino que son simplemente estudios propios o trabajos de personas individuales y son estudios que por lo tanto no han sido contrastados por otros expertos. Pues Vale, muchísimas muchas gracias, gracias, Javier. Joana, ¿tenemos más preguntas? Creo que por el momento no, pero si me permites, Carlos, voy a compartir un momentico mi pantalla para explicar algo Claro. sobre el concurso para las personas que se conectaron tarde. Estamos haciendo un concurso para las personas que además el día de ayer Carlos les pidió que le enviaran pues una fotico para hacer el collage, que así como lo hicimos la primera vez. Pero la idea es que además esa misma foto la podamos subir a las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram. Yo les hice acá una diapositiva rápidamente para que pudieran ver. No sé si están viendo mi pantalla. Estamos ¿Sí? viendo la Vale, pantalla. entonces la idea es que suban la foto que quieran. Obviamente si se ven ustedes tomando el fórum es mucho mejor. Ponen, eso puse, ayúdenme dando like para ganarme el premio de @cursosaudiología, con los hashtags numeral unas veces se gana, otras veces se aprende, numeral forum, perdón, ahí me faltó, forum audiología 2020, ¿listo? Deben subirlo sobre una publicación normal, no sobre las historias, porque acuérdense que el concurso lo medimos es por los likes que reciba la foto. Quiero intervenir un momento. Para los que tenemos más de 50 años, hay cosas que nos estás diciendo que nos suenan a japonés todavía, ¿de acuerdo? Y probablemente no sea el único. Entonces, como hay un chat, yo te voy a pedir si puedes ir ayudando a irlo explicando durante el chat para no ir interrumpiendo. Lo que sí Claro puedo que deciros sí. es que cuando hablamos de premio, el premio estamos hablando de unas mentorías para las personas que están aquí con los panelistas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unas mentorías específicas que algunos de los panelistas pues, nos estamos ofreciendo para las personas que tengan más like. Esto lo vas explicando tú, Joana, a lo largo del día.